La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes. Este 3 de mayo del 2021 iniciamos con otro programa más de La Tulpa, este espacio donde proponemos el diálogo intergeneracional e intercultural. Nos retrasamos, no un poquito, bastante nos retrasamos, pero nuestro invitado ya está acá y él les va a informar por qué se retrasó. Él viene desde la zona de INTAG. Es presidente del Consejo del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal INTAG Toisán, el señor Robinson Huachagmira, de la zona de INTAG. Por el agua, hoy unidos, mañana protegidos. ¿Cómo están aportando desde la zona de INTAG para proteger las cuencas del agua y para proteger su vida, nuestra vida? Jimena Encalada Valenzuela les dice muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de APAC TV y también de su canal de YouTube, APAC Otavalo. Ya volvemos en unos segundos con Robinson Huachagmira, presidente de ACUSMIT. Con Robinson, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa, calientitos, vea usted, a pesar de que usted llega de una zona subtropical, que es la zona de INTAG, ¿no? Calientita, pero aquí les recibimos con La Tulpa. En INTAG sí prenden La Tulpa, don Robinson. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias por la oportunidad y el espacio que nos dan para compartir. De hecho, esta cultura de la tulpa todavía está presente, muy arraigada en nuestras familias y es alrededor de lo que gira la familia, ¿no? Entonces son Exacto. Centros de intercambio, centros de sentirse ese calor de familia. Entonces, Y sí. se comparte conocimientos y también ahí hacen el dulce, ¿no? Me imagino que ahí preparan todas esas maravillas, pero les debemos a ustedes una excusa o les debemos a ustedes una disculpa por el retraso de don Robinson, y vale la pena a nivel de la provincia de Imbabura y los gobernantes que nos están escuchando a través de este medio de comunicación, ¿cuál fue su retraso? Porque llega desde la zona de INTAG don Robinson. Bueno, de hecho estamos en época de invierno y esto nos ha complicado, sobre todo en los temas viales. Es un problema generalizado, pero sí hace falta mayor atención en este tema, que es las vías para efecto de poderse trasladar, ¿no? ¿Están pésimas las vías, don Robinson? Hay algunas comunidades que sí tenemos problemas así como un poco más agudos en cuanto al tema vialidad, ¿no? Sin embargo, se está haciendo las debidas gestiones para que podamos tener respuesta por parte de las instituciones y los responsables de esto. ¿A dónde nomás han acudido para pedir ayuda de maquinaria pesada, no? En este caso, nosotros de la comunidad de donde vengo es la comunidad La Magnolia. Es una comunidad que pertenece a la parroquia de García Moreno y entonces desde ahí la responsabilidad está sobre el GAT parroquial y también el GAT provincial como un ente que tiene las competencias de vialidad. Y esperamos que escuchen el pedido de don Robinson Huachagmira y de los habitantes de la zona de INTAG, una zona netamente productiva que abastece los mercados de Pichincha y abastece los mercados de Otavalo e Ibarra, de toda la provincia de Imbabura, y este problema ha sido de siempre, ni con la nueva carretera, la Panamericana Cuicocha, Apuela, Aguagurún, tampoco está buena, ¿o sí? Bueno, estamos justamente ahora que salgo, porque salí en moto, el primer tramo de la comunidad salí empujando la moto en la parte que están deslaves y en la parte ¿Hay hacia deslaves? acá hay deslaves. Y en la parte hacia acá arriba pues se ve también un poco que se ha bajado la tierra a la vía principal, a la asfaltada, ¿no? Y recuerdo que fui yo, creo que hace unos 2 meses a INTAG, a Selva Alegre, y habían unos huecos terribles en la vía Cuicocha-Apuela. ¿Siguen Sí. los huecos o están ya Bueno, rellenados? comprendiendo un poco la situación, creo que
había ciertas dificultades en el proceso de construcción mismo, entonces eso ha hecho de que ya estén deteriorándose, ¿no? Sí, no es que se ha intervenido. Entonces, sí, la vida útil del trabajo que se hizo, parece que no se hizo el mejor trabajo y eso no ha durado mucho tiempo. Entonces, ¿Cuál era la vida útil? Me parece... Bueno, por lo general, digamos que debería de estar en buenas condiciones al menos unos 6, 8 años, pero no salió los 4 años cuando ya empezamos a tener los problemas. Bueno, esta es la disculpa de Robinson Huachacmira, que llegó a esta hora desde la zona de INTAC, y muy buena disculpa, no por los efectos invernales, pero sí porque ustedes, señores autoridades, que tanto del GAD parroquial, del GAD municipal de Santana de Cotacachi, de la prefectura, al prefecto Pablo Jurado, que siempre tiene que estar pendiente de estar acompañando en este caso a los inteños para la reparación de las vías, que desde hace tiempo esas vías rumbo a la zona de INTAC están en pésimas condiciones. Ahora sí, don Robinson, con esta introducción vamos a conversar con usted sobre el aporte, como poníamos, el aporte que realizan ustedes desde la CUSMID, desde el área de conservación y uso sustentable municipal, INTAC Toisán, INTAC Toisán, exacto, don Robinson. Así que vamos a conocer primero qué magnitud tiene Toisán, qué nomás tienen allí y qué están cuidando ustedes para nuestra vida, no solamente para ustedes, sino para la vida de los ecuatorianos y la vida del mundo, don Robinson. Bueno, en este momento me encuentro al frente de lo que es el Consejo de Cuencas del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal INTAC Toisán. Esta es una iniciativa que aglutina el esfuerzo de ya más de 25 años de resistencia y de lucha y de propuestas que ha hecho INTAC frente a los temas extractivos y a estas intenciones que ha habido por el territorio. Pero en esta ocasión concluimos en construir política pública también, lo hemos venido haciendo desde nuestros primeros procesos, tal así es que Cotacachi se declaró como cantón ecológico, ha habido varias resoluciones del Consejo Municipal o los distintos consejos municipales para declarar también Cotacachi con algunas acciones o resoluciones favorables. Para que no ingrese la minería a gran escala. Sí, justamente en contra de estas propuestas de proyectos extractivos como la minería y otros. Y desde hace unos 3 años, 2017-2018, se empezó por un proceso de construir una ordenanza que nos permita no solamente ver la voluntad de los concejales, sino que estas ordenanzas o esta ordenanza en concreto recoja el sentir de la población y que nosotros desde la sociedad civil seamos los que construimos esta herramienta de articulación y de gestión, principalmente pensando en que no... muchas veces las ordenanzas están regidas por unos parámetros de controlar alguna situación, por un problema, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta ordenanza nosotros la pensamos y la fuimos construyendo pensando más bien en propositivo, no diciendo estamos en contra de tal o cual proyecto, sino más bien una ordenanza que nos permita una motivación, que nos permita hablar del uso sustentable de esos suelos. Y que vean en la práctica lo que es esa transformación o ese seguimiento con la naturaleza de la mano de la Pachamama, porque es muy inteligente la Pachamama, pero requiere también que le den una mano y no se tale los bosques, que las cuencas de los ríos se proteja. Y ojo que INTAC tiene unos ríos que abastecen, que cubren muchas cuencas y microcuencas a lo largo de su camino, de su cauce. Exactamente. Nosotros el objetivo principal de esta ordenanza es la conservación de las cuencas hídricas, de las vertientes de agua y de la biodiversidad. Ese es el centro de toda esta ordenanza.
Pero para lograr ese objetivo principal, general, lo que necesitábamos también que esté contemplado dentro de esta ordenanza es cómo lo vamos a hacer. Exacto. Y ese cómo lo vamos a hacer está contemplado en el plan de manejo. O sea, si declaramos un área de conservación y uso sustentable, también tiene que haber todos los mecanismos, las herramientas para poder también accionar todas esas tareas y acciones que hay que hacer. Cuéntenos un poquito. ¿Qué ríos nomás nacen allá en la zona de Intag y cuál es el recorrido y cómo abastece a las poblaciones aledañas, a las poblaciones por donde circula el agua? Porque muchas veces solamente nosotros decimos, ay, bendito, el agua llegó o está el agua aquí para bañarnos, para usar, para cualquier tipo de cuestión, pero no sabemos quiénes cuidan como ustedes y de dónde proviene el agua. Bueno, es importante considerar que en Intag, contemplado como el territorio del Acusmit, ahora declarado como área de conservación, son 21 microcuencas. Son 19 microcuencas de ríos y 2 drenajes menores. El uno está considerado como drenajes menores del río Intag y el otro es drenajes menores del río Guayabamba. Son las vertientes pequeñas que también alimentan a estos principales ríos. Entonces, dentro de todo esto, hay muchos esfuerzos por la conservación de estos 21 ecosistemas. Microcuencas. Sí. Pero, ¿qué son las microcuencas? Bueno, las microcuencas son espacios geográficos que están determinados por las cordilleras, por las lomas altas y que nos permiten el corrido del agua hacia una cuenca de un río. Entonces, de esas tenemos identificadas 19. Baja el agua, por decir, como en cascadas o quebradillas, pequeñas quebradas. Que se van juntando. Y se juntan y componen un río. Un río. De esas hay 21 microcuencas. 21 microcuencas identificadas. Hay más, pero son más pequeñas, entonces están consideradas dentro de las microcuencas como ¿Y los más ríos pequeñas. más grandes que alimentan estas microcuencas? Bueno, estamos de los 19 identificados. Por ejemplo, si vamos desde la parte baja, contemplamos lo que es el río Naranjal, el río Cajones, el río, en este caso sería el río Manduriaco Grande, el río Manduriaco Chico, el río Verde, el río estamos hablando del río Magdalena. Estos que acaba de mencionar, estos pocos de los 19 ríos, por ejemplo, el río Naranjal, ¿a dónde llega? Ya. ¿Cuál es su trayecto? Considerar esto, nosotros al reconocer como microcuencas, tienen trayectos desde la cordillera Toizán, de las partes altas, en este caso de la reserva Cotacachi-Cayapas y también de los bosques protectores que hay como experiencias de conservación, recorren algunas comunidades. En el caso del Naranjal estamos hablando de la comunidad Santa Rosa de Naranjal y luego está la comunidad de Naranjito. Son aledaños y en la parte más baja estaría la comunidad La Rumiñahui y también estaría Salto del Tigre. Son varias comunidades que componen. ¿De ahí a dónde llega? ¿A dónde desemboca? Finalmente desemboca en el río Guayabamba, que es a donde aportamos con estas aguas limpias, ¿no? Que más abajo también. Incluso, aunque no lo creamos, pero es tan complejo las realidades que vive en la parte baja. Saber, por ejemplo, que es contaminado, ¿no? Es muy contaminado el río Guayabamba. En ese contexto, por ejemplo, el Guayabamba es un río que trae todas las aguas negras, aguas que son desechos de toda la ciudad de Quito, Cayambe, Tabacundo, todas esas aguas están en el río Guayabamba. Solamente hasta la parte de Cielo Verde, donde se cierra el paso por la hidroeléctrica Manduriacos, estamos nosotros como Intag aportando el 40% de agua limpia para esa hidroeléctrica. Para la hidroeléctrica. Para la hidroeléctrica, por lo que se usa ahí. Y de ahí hacia abajo, este aporte de esta agua limpia que aporta Intag, estamos hablando que estaría purificando el agua que más abajo está siendo utilizada por Quinindé, por Esmeraldas, con plantas de tratamiento que sacan el agua del Guayabamba para el consumo humano. Vean, fíjense, seguidores de APAC TV, esta es la importancia porque le invitamos a don Robinson Guachagmira y muchas gracias por, desde Intag dijo, yo me voy a APAC TV, porque también nos miran en Intag, siempre nos dan reportes de Intag y como llega al mundo también para concienciarnos, Esmeraldas, Quinindé,
toma el agua que cuidan. Aquí, en este caso, el Acusmid, ¿no? Cuidan las microcuencas, las cuencas de los ríos, de las aguas, para purificar, en este caso, el Guayllabamba. Por ejemplo, el río el Manduriacos, ¿a dónde va? ¿A dónde desemboca? Hablando del río Manduriacos, por ejemplo, recorre desde los bosques protectores Los Cedros, ¿Ya? el bosque protector El Cebú, que son parte de la microcuenca, y las comunidades de Santa Rosa de Manduriaco y Cielo Verde. En estas dos comunidades el río desemboca ya en la parte baja, incluso siendo un aporte para enfriar la planta, la casa de máquinas de la propia hidroeléctrica, ¿no? Se pasa del río Manduriaco hacia la parte del río Guayllabamba, donde están ubicadas la casa de máquinas del ¿Y a dónde desemboca el río Guayllabamba? ¿Y el Guayllabamba a dónde...? Finalmente el Guayllabamba se junta con otros ríos que van por la parte de Pichincha y la Concordia y todo eso, y componen el río Esmeraldas. Vean, solamente para que sepan. ¿Usted qué profesión tiene, Robinson? Bueno, nosotros estamos del campo, somos del campo, como profesión diría agricultores. Ya, le preguntaba no por ninguna situación, pero todo el conocimiento que tienen los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, las personas que habitan desde muchos años, que son dueños de sus territorios, tienen ese conocimiento. Y quien quiera diría es ingeniero hidráulico, me parece, del agua, ¿no es cierto? Los ingenieros, los que conocen, ingeniero ambiental, pero es el señor Robinson Guachagmira. Es uno de los impulsores del turismo agroecológico y hoy está representando al Acusmid, que le está protegiendo a usted el agua, que si no sabía llega de INTAC, a donde no vamos a entrar muy profundamente, a donde quieren explotar los minerales y justamente de la cordillera, de toda esa cordillera que quieren llevarse y luchan por desbaratarle, la cordillera de Toisán. Sí, en este sentido nosotros, el Acusmid plantea justamente cómo armonizar la gestión del territorio y que este territorio permita una gobernanza compartida entre las instituciones y también la ciudadanía. Es así que el Acusmid está conformado por representaciones de las comunidades, comunas, juntas de agua y también organizaciones que han venido trabajando en el territorio. Plasmado eso, todas esas intenciones en el plan de manejo, entonces es a donde acogemos y estamos haciendo la incidencia también para que las instituciones nos ayuden al cumplimiento de esas líneas de acción que hemos definido. Imagínense esos cumplimientos de la línea de acción. Yo ya le iba a preguntar, todo marcha maravillosamente en esta gobernanza compartida, pero para que me conteste si es que es mi percepción positiva o si es que no hay ese comprometimiento así de todas las instituciones para cuidar el agua, para que usted viva. Así que ya volvemos después de esta pausa. Ya volvemos en un ratito nada más con Robinson Guachagmira, presidente del Acusmid, porque está cuidando el agua. Entérese cómo lo hacen desde la zona de INTAC. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa está Popaychilla. Hacerle todo. Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En
Santa María celebramos a las supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Y en el mes de la Madre, Supermercados Santa María celebra a todas las supermamás del Ecuador. ¿Quieres saber cómo? Regalando 100 órdenes de compra de $300 cada uno. Participas automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Dirección Calle Atahualpa y Abdón Calderón en Otavalo. Atención de lunes a viernes de 7 a.m., de 7 de la mañana a 19 p.m., a 7 de la noche. Sábados y domingos cerramos. En Supermercado Santa María celebramos a las supermamás. Y el doctor José Terán, médico pediatra, ahí lo tenemos. Usted solamente le atiende el doctor José Terán, médico pediatra, previa cita al 099-65-22-419. De 5 de la tarde, previa cita en el consultorio médico en el Jambihuasi, en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil, sábados y domingos, igual, previa cita. Así que el doctor José Terán, médico pediatra, está atento para recibir sus llamadas y agendar una cita. Seguimos con Yacta Sorteos. Por aquí me pasaron el Yacta Sorteos. Tenemos grandes patrocinadores. Solid Rock Restaurante, del propietario, el señor Santiago Pastrana. A ver qué vamos a sortear. 2 menús especiales para mamá. Esto es en la ciudad de Cotacachi. Y Jumbo Chocolate Artesanal también de Cotacachi, de la propietaria Claudia Ponce. A ver qué vamos a sortear. Una canasta de productos Jumbos de chocolates. Este sorteo va a ser el 7 de mayo. Viernes 7 de mayo. Y uno de los requisitos es que usted se suscriba y se active la campanita al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo. Don Robinson ya está buscando y ya se suscribió. Ahorita en Yactapi Noticias Otavalo, uno de los requisitos. Continuamos con el señor Robinson Huachagmira para conversar sobre la labor que le dejamos planteada la pregunta. Esta gobernanza compartida en la práctica es positiva, sí se está participando todas las instituciones que usted manifestó. Bueno, en el proceso de construcción logramos la articulación con varias instituciones, sobre todo desde el Estado, ¿no? Que estuvieron, por ejemplo, Semplades en su momento, estuvo el Ministerio del Ambiente en todo el proceso, el MAGAP. Estuvieron Cenaguas, por ejemplo. Entonces, esa minga institucional permitió que argumentemos durante todo el proceso de construcción, que nos duró alrededor de 2 años, todo este proceso, manteniendo reuniones mensuales con la gente, con los representantes y también elevando a asambleas comunitarias en cada una de las comunidades. Entonces, a partir de que ya se generó el registro oficial en abril de 2019, esto nos permite ya ir articulando y hacer la incidencia. Les hablaba de la incidencia para que también estas tareas previstas en el plan de manejo estén insertas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de todos los GATS parroquiales que están en INTA. ¿Y eso se ha logrado? Eso se ha logrado. Buenazo. Están dentro ya, entonces desde ese momento son acciones que también están vinculando ese compromiso por parte de los GATS que están vinculados en el territorio. Pero ese compromiso también requiere recursos, ¿no? Sí, ese compromiso requiere recursos. Estos recursos en algunos de los GATS han sido definidos y han estado aportando. También por parte de las organizaciones que están actuando en el territorio ha habido una condicionante para el planteamiento de proyectos de cooperación. En este caso, por ejemplo, la Asociación de Campesinos Agroecológicos de INTAG percibió un presupuesto de $50,000 con la FAO.
y como contraparte ya en el marco de este plan de manejo aportó la Junta Parroquial de Puellaje, que es el territorio donde está actuando ese proyecto, y también los consejeros de Cuenca que están en esa área como responsables son los que han permitido que se realicen las acciones de campo, ¿no? Porque hay que partir que nosotros desde la propuesta de conservación y desde toda esta tarea de gobernanza en el territorio planteada desde la CUSMIT, la intención es que todos sumamos y entonces ahí tenemos que ir más allá de que nuestros socios solamente, sino cómo cada vez vamos incidiendo en territorio. Exacto. Porque la conservación... El objetivo general, justamente hablando, le escuchaba la conservación, procurar la conservación y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos presentes en el ACUSMIT. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿O cómo están haciendo ustedes? Ya, justamente a partir de estos proyectos y acciones de intervención, por ejemplo, les hablaba de este proyecto que concretamente está enfocado en el área de uso sustentable, solventando problemáticas, por ejemplo, de deterioro de la fertilidad de suelos. Entonces ahí concretamente se está trabajando en la transición, en una fase de transición, en la forma de cultivar los suelos. Y eso nos ha permitido una buena aceptación y el compromiso también de la gente para estar siempre participando y implementando en sus fincas, ¿no? Estas prácticas no van solamente por un cultivo o por unas semillas, no. La intención de intervenir en el suelo de cultivo con mejoras con los microorganismos de montaña y otros elementos, ha permitido justamente la regeneración y también definir y que las familias, los agricultores, empiecen a comprender que hay que lograr una convivencia también con estos ecosistemas. Sí, porque lamentablemente vamos viendo que de la zona de INTA, Naranjilla, Guanábana, Guayaba, naranjas, guava y infinidad de productos estaban mucho químico. Estuvimos con la familia Játiva en Selva Alegre y él decía que para recuperarse la tierra necesita mínimo 5 años. Tenemos un comentario. Marcelo Mena dice: un saludo para el defensor de la naturaleza y los derechos humanos como el compa Robinson Huachagmira. Una pregunta: ¿cómo está actualmente la lucha antiminera en INTA? Bueno, en concreto sobre ese tema, las comunidades siguen en resistencia. Es de conocimiento público varios juicios que han estado presentes, también resoluciones de la Corte Constitucional, también a nivel provincial, ¿no es cierto?, se han emitido algunas sentencias. Ahora lo que se requiere es que también desde las propias instituciones que emitieron estas sentencias gestionen para el cumplimiento efectivo de estas sentencias, de estas resoluciones que hay, ¿no? Y desde la zona de INTA, las comunidades en permanente resistencia en algunos casos, en otros casos tratando de acoplarse a determinadas condiciones, ¿no? Yo vivo en una comuna, por ejemplo, Magnolia es una de las que estamos alrededor de la zona de influencia. Sin embargo, ahí... Magnolia en la parroquia de García Moreno. Entonces ahí uno de los argumentos que ha planteado las empresas mineras ha sido el dar trabajo a la gente, ¿no? Pero hacía una reflexión yo y les decía ahí en mi comunidad, en asamblea me recuerdo, les decía, a ver, veamos si eso que ellos mencionan y promocionan es real, es verdadero. Siendo una comunidad que está tan cercana, en el mejor de los casos hubieron 4 trabajadores de mi comunidad en el proceso de prospección. Entonces les decía, vean, no nos dejemos llevar por la campaña o por la promoción, sino más bien seamos más realistas. Y es más, nosotros somos una comuna jurídica y a partir de eso simplemente exijamos nuestro derecho en cumplimiento de lo que nos rige la ley de comunas y las leyes que nos favorecen para el funcionamiento de las comunidades. Esa lucha que ustedes están haciendo en varios frentes, ahora ustedes con esta ordenanza tratando de la conservación y que se conciencien también las instituciones. 2 preguntas voy para ya concluir con Robinson Huachagmira. La niña de los ojos
de las empresas mineras transnacionales es la cordillera del Toisán. ¿Desde dónde nomás viene para que usted se aleccione? ¿Dónde nace la cordillera de Toisán? ¿Y qué nomás tiene ahí? ¿Qué nomás hay ahí? Aparte del líquido vital que es para nuestra vida, la vida. Bueno, la cordillera del Toisán es una apertura de la cordillera de los Andes. En este caso, para la provincia de Imbabura, estaríamos hablando de la cordillera occidental. Y saber que toda esta cantidad de agua que se genera, que se produce ahí, también viene y nace de bosques primarios, de bosques, no viene de un nevado. Entonces, es importante considerar la gran biodiversidad que también alberga estos ecosistemas. Tomar en cuenta también reciente los descubrimientos de algunas especies que ya se consideraron extintas a nivel mundial. Y que ahora se logran encontrar justamente en estas zonas donde nosotros desde el área de conservación están definidas como zonas de protección estricta, que es la primera parte alta. Luego tenemos una zona de recuperación y luego está la zona de uso sustentable, es decir, en la CUSMIT cubre todas esas zonas y nos permite también la identificación de un montón de recursos en favor de otras alternativas que se pueden generar, por ejemplo el tema de turismo, hay cascadas, hay bosques primarios, hay diversidad en este caso las ranas, ¿no es cierto?, plantas. Las pequeñitas. ¿Qué pasaría si desapareciera el Toisán? Bueno, estamos hablando solamente así en breves rasgos, lo que nosotros conocemos, porque no nos han socializado los últimos trabajos, pero del estudio de impacto ambiental que se generó por una empresa japonesa, tenemos que serían alrededor de 18.000 hectáreas de zona mineralizada que estaría en riesgo, y esta está contemplada entre la parroquia Collaje, Peñerrera y García Moreno, es decir, toda la parte alta donde alberga también gran cantidad de especies y también gran cantidad de bosque, ¿no? Algo que se olvida, y con esto terminamos, don Robinson, algo que se olvida, don Robinson Guachamira, a más del agua decimos, bueno, nos da sed, tomamos para bañarnos, necesitamos para comer, el oxígeno. Son elementos que muchas veces, y por eso estamos hablando de todos estos servicios ecosistémicos que nos brindan estos bosques, esta zona, como zona en general, y no con esto queremos concentrarnos en una parte netamente ambiental, sino también en la parte productiva. ¿Por qué? Porque, como decíamos, de ahí es donde está el mercado abastecido, tanto para Ibarra como para Quito, y en algunos casos también para la Sierra también, ¿no? Sur. A Colombia también. Y sí, dentro de todo este proceso hay varios productos que se han determinado ya como productos de exportación. Está el café y todos esos. Y si nosotros somos más detenidos en nuestro análisis, vamos a ver que el aporte es mucho más que estas cosas que estamos viendo. Muchas gracias, don Robinson. Queda pendiente otra visita acá a APAC TV, porque el tema del agua, el tema de la conservación ambiental es extremadamente extenso, y si no se conciencia usted, los que cuidan los paramos para que usted tome agua limpia. Ya no cuidarán nada más, así que nos vamos y estaremos en breves minutos nada más con Isaías Quinatoa. Con él vamos a hablar sobre la resistencia a través de la literatura. En breves minutos, ya volvemos. Muchas gracias por seguirnos y por comentar, por opinar. Muchas gracias. Gracias, don Robinson.